Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría. Hoy Armando Priego hace una pregunta vital. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Prepárese para escuchar y participar mientras descubrimos cómo Dios define a su pueblo. No por apariencias, sino por santidad, obediencia y un corazón genuino. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este día en el cual Dios lo hizo para nosotros, para que nos alegremos y nos gocemos en Él. En esta ocasión quiero compartir contigo una palabra fresca de parte de Dios, donde Dios nos va a instruir y nos va a enseñar verdades gloriosas que nos conviene escuchar y que nos conviene aprender. Esta enseñanza que te voy a compartir trata acerca de cuál es la iglesia verdadera, porque Dios tiene una iglesia verdadera a través de todo este mundo, en cualquier parte de la tierra. Hay creyentes que Dios los reconoce como propiedad privada de Él, porque ha puesto el Espíritu Santo en sus vidas. Te repito el título, ¿cuál es la iglesia verdadera? Para decirte bíblicamente hablando, ¿cuál es la iglesia verdadera para Dios? Es una iglesia que no es fácil definir, no es fácil reconocer, porque aunque hay muchos grupos, muchas iglesias, muchas denominaciones, solo Dios conoce cómo es la vida de cada persona. Porque dentro de una iglesia, la Biblia nos enseña de una congregación que allí, juntamente con lo que es los cristianos genuinos, que la Biblia les llama trigo, pero con el trigo está también la cizaña. También la Biblia reconoce que hay creyentes que son prudentes, que son entendidos porque guardan la palabra de Dios, pero hay otros que son insensatos, no cuidan su salvación. Esto nos lo enseña el libro de Mateo, el capítulo 25, en la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando nos habla de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Así que solo Dios las conoce, porque nosotros no podemos identificar a las personas, a los creyentes, cuáles son los genuinos, pero Dios sí los conoce. Entonces, tenemos que saber que en una congregación hay todo tipo de personas. Hay personas que animan a otros, pero hay personas que llegan a ser una piedra de tropiezo para otros. Hay creyentes que aman a Dios de corazón porque lo están obedeciendo. Y hay creyentes que solamente oyen, pero no obedecen. Pero llegará el día, cuando Dios mismo va a hacer esa diferencia, donde va a separar, dice el Señor Jesucristo, a las ovejas de los machos cabríos, o lo que no es aceptable para Dios. Así que en los días presentes que vivimos, hay muchas congregaciones, y esas congregaciones, hay una mezcla de personas
que sí están sirviendo a Dios de corazón y otros no lo están haciendo. Muchos tienen motivos diferentes por qué se reúnen. Algunos consideran la iglesia donde van un lugar de convivio, de compañerismo, pero no tienen su corazón puesto en obedecer la palabra de Dios. Porque estas personas básicamente lo que consideran la iglesia es como si fuera un club social. Muchas personas tienen motivos diferentes para asistir a las iglesias, pero recuerda que si nosotros vamos a servir a Dios, vamos a hacerlo con sinceridad de corazón, haciendo lo que Dios nos pide. Por supuesto que Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a enseñar la palabra para que nosotros conozcamos su voluntad. Pero definir actualmente cuál es la iglesia verdadera no es posible. Solo Dios lo sabe. Porque la Biblia nos enseña que en aquel día cuando Cristo venga van a estar dos personas en una cama acostados. Uno se va y el otro se queda. También nos dice que van a ir caminando dos personas en el campo. Uno se va y el otro se queda. Sabemos que solo Dios conoce el corazón. Sabemos quién de veras ama a Dios y que está contento de que cuando Cristo venga, Él se va a ir con Él. Por eso se santifica, por eso cuida su salvación con temor y temblor. Podemos entender esto de que Dios a los creyentes genuinos les ha puesto un sello inconfundible y en esto no se puede imitar nada, porque este sello que Dios les ha puesto, te lo voy a leer por la misma palabra de Dios. Está en el libro de Timoteo, el capítulo 2, el verso 19 y 20. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuál es este sello? Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí está una manera que Dios identifica y conoce a los que son suyos. Si tú eres de Cristo, tienes que apartarte de toda iniquidad, porque Dios no reconoce personas que no se apartan del pecado, de las injusticias. No puede ser que en una fuente de agua haya agua dulce y agua amarga, hablando de que en tu boca no puedes tener alabanza para Dios, pero a la misma vez tienes crítica para las personas. Es decir, ¿eres de Cristo o no eres? Por eso la Biblia nos dice que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Que no seamos solamente oidores, sino que de veras seamos genuinos delante de Dios. Por eso es que Dios nos advierte que nosotros no fuimos llamados para la inmundicia, sino para la santificación. Las vidas que Cristo reconoce y que Él va a venir por ellos es la persona que se santifica día con día. ¿A qué me refiero cuando se santifica? Que te apartes del mal, que todo lo que tiene apariencia de maldad, apártate. Busca la santidad de vida, porque la Biblia dice que cosa sucia no entrará a la presencia de Dios.
sino que los que aman a Dios buscan la santidad. La Biblia dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. La santidad es necesaria, porque recuerda que no vamos a poder llegar al cielo y estar con Cristo. Tenemos que buscar la santidad. Esta es la manera que Dios distingue a los creyentes genuinos. Todo lo demás que tú veas no tiene mucha importancia, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen la eficacia de ella en sus vidas. Por eso es que la iglesia verdadera, solo Dios la conoce. Tú preocúpate por ti mismo, de estar bien delante de Dios, que no te afecte las críticas o las cosas que hacen o dicen en la iglesia que tú no estás de acuerdo. Eso no tiene nada que ver contigo. Tú concéntrate, enfócate en buscar a Dios con todo tu corazón. Santifícate. No te cuides de los hermanos o de las personas. Cuídate de Dios, porque Él te ve, Él te recompensa y Él sabe quién eres tú. Por eso es que no es fácil decir cuál es la iglesia verdadera, pero una característica que Dios le ha puesto es que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú eres de Cristo, vas a tener cuidado en lo que hablas, lo que dices, porque lo que dices, la Biblia dice que de la vida y la muerte están en poder de la lengua, y todo aquel que la ama va a comer de sus frutos. Si tú cuidas tu boca, cuidas tus palabras, Dios te va a ver que sí estás buscando a Dios, si es que hablas con honestidad y con sinceridad. Porque Cristo dijo, por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras vas a ser condenado. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque delante de Dios, todo lo que hablamos, en el momento que lo hablamos, Dios lo oye. Así que si queremos ser iglesia verdadera, vamos a buscar la santidad, vamos a consagrar nuestra boca para que hablemos cosas honestas, cosas verdaderas. La Biblia dice que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo santo, que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. Si tu corazón le pertenece al Señor, te vas a santificar, vas a invocar su nombre con un corazón limpio. Entonces sí eres la iglesia verdadera. Que nadie te diga qué es, cómo quieren que tú te conduzcas o vivas. Dios te conoce y tú no te tienes que cuidar de nadie. Cuídate de Dios, porque Dios es el que nos va a juzgar. Así que vamos a cuidarnos de Dios, vamos a obedecer a Dios, y si otros quieren vivir de apariencias, ese es problema de ellos, porque Dios nunca se va a equivocar cuando recoja o separe a los que le pertenecen. Recuerda que Dios solo puede tener comunión contigo, conmigo y con aquellos que buscan la santidad, que se santifican y que cuando oran a Dios le dicen la verdad, le dicen sus debilidades,
sus faltas. Son sinceros con Dios. Ellos no tienen temor ni miedo de decirle al Señor cómo está su corazón, qué cosas están haciendo, pensando. Delante de Dios tenemos que ser transparentes porque queremos que Dios nos oiga. Así que la iglesia verdadera es aquel que invoca el nombre del Señor con corazón limpio y sincero. Si tú quieres estar en la lista de aquellos que Dios va a llamar, donde les va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te va a decir el Señor que tú fuiste obediente a su voz, porque la Biblia dice que el Señor conoce a los que le oyen. Dice que cuando somos sus ovejas, lo reconocemos. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas la voz de los extraños no seguirán, antes huirán de ellos. Cada vez que pasas más tiempo buscando a Dios, vas a poder conocer mejor al Señor. Si lo estás obedeciendo, ya estás creciendo espiritualmente. Estás preparándote para el día de su venida. O si no llegáramos hasta ese día y Dios nos recogiera antes de tiempo, estamos listos porque nos estamos apartando del pecado. Nos estamos apartando de toda obra mala. Así que, ¿cuál es la iglesia verdadera? Los que buscan a Dios de corazón, los que guardan su palabra, los que tienen una conciencia limpia, los que levantan manos santas, los que hablan lo que conviene, porque no debe salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida que ofenda a otros. El Espíritu Santo que vive en nosotros, el cual nos selló para el día de la redención, se contricta cuando nosotros hablamos necedades, cosas que a los ojos y a los oídos de Dios son ofensas, son insultos. Por eso es que tenemos que andar muy cuidadosos con nuestra manera de vivir, porque nosotros tenemos un destino glorioso, que es estar con Cristo. Si esta es tu meta en la vida, te felicito, porque tú eres la iglesia verdadera. No importa la iglesia que vayas, porque el verdadero creyente se aparta del pecado. No te sientas orgulloso de pertenecer a alguna denominación o iglesia, el nombre que tenga. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, no viene por las iglesias, viene por los creyentes que lo aman, que lo reconocen, que se viven una vida de obediencia. Los que le piden a Dios todos los días, ayúdame, Señor, para que yo no te falle este día, para que yo te obedezca. Fortaléceme, Señor. Esas personas, Dios está con ellos. La Biblia dice que si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar su palabra. Cristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y vendremos a él y haremos morada en su vida. Valora tu salvación, valora la relación que ya tienes con Dios, para que ese día que venga no te vayas a ver que te dejaron. Y la Biblia dice que muchos van a quedarse avergonzados, porque Dios no se los levantó, Dios no los reconoció como parte
de su familia, de su propiedad, porque vivieron una vida de apariencia. Que Dios te guarde a ti y a mí de andar viviendo de apariencia. Eso no va con Dios. La Biblia le dice al pueblo de Israel que no lo amen, que no le digan que lo aman, porque Dios dice, ustedes me aman de labios, pero su corazón está lejos de mí. El amor verdadero para Dios de parte nuestra es la obediencia, es hacer lo que le agrada, es decirle al Señor, al pecado le voy a decir siempre no, pero a la santidad voy a decirle que sí. Es decir, tú sabes lo que te va a dañar y sabes lo que te va a santificar. La Biblia nos dice en el libro de Revelación que si estamos preparándonos para irnos con el Señor, dice, el que está limpio, límpiese más. El que es justo, santifíquese más, sea más justo. Pero el que no quiere y el que solamente vive una vida liviana de apariencia, a esas personas Dios les dice, siendo que tus vestiduras están manchadas y sucias por el estilo de vida que vives, ensúciate más, porque no te vas a ir. No vas a entrar a mi presencia, porque cosa sucia no entrará a la presencia de Dios. Si no te gusta lo que te estoy diciendo, es mejor que te digan la verdad. No importa qué tan difícil sea, pero tienes que saber que la iglesia verdadera son aquellos que se han apartado del pecado y que son dóciles, humildes para obedecer a Dios. Yo no sé cuál sea tu condición actual, si ya conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Pero si no lo has hecho, Dios hizo este día para ti, para que vengas a Él, para que conozcas el amor de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Dios te va a poner hambre en tu corazón para que leas, estudies, medites la palabra de Dios y ores al Señor, porque Él quiere ayudarte. A Él le importa lo que te pasa. Él no te va a condenar. Él te quiere ayudar. Acércate al Señor. Recíbelo como tu Salvador personal. Pero si ya lo conoces, afírmate más. Vive una vida verdadera delante del Señor. Que en Dios, cuando te vea, diga, ese es mi hijo, me está obedeciendo, busca la santidad de vida. Así que la iglesia verdadera, solo Dios la conoce, conforme el corazón de cada persona, en qué está pensando. Dios sabe todas las cosas, pero que seas tú uno de ellos, los que agrada a Dios. Esta es toda mi reflexión por ahora. Espero que consideres lo que te he dicho y tomes una decisión de buscar a Dios mucho más de lo que lo estás haciendo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia preciosa. Hoy aprendimos que la iglesia verdadera no se trata de denominaciones ni apariencias, sino de aquellos que aman a Dios, se apartan del pecado y viven en santidad. Si este mensaje le animó, le invitamos a encontrar una iglesia sólida basada en la Biblia cerca de usted, suscribirse al podcast y compartir este episodio con un amigo. Y si le ha sido de ayuda, por favor déjenos un comentario o escríbanos un correo electrónico. Nos encantaría saber de usted. Que Dios le bendiga y acompáñenos de nuevo en la próxima reflexión de sabiduría.